El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, soy Alejandra Rongel. Bienvenidos al Baúl de Pesqueira. Este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Agradecemos a Radio Universidad, que se transmite por la frecuencia de 107.5 FM por el espacio. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcasts. El tema de hoy es patrimonio histórico y nuestra invitada es la arquitecta Anabel Leiva. Antes de pasar a la entrevista, me gustaría presentarles la cápsula 1 a cargo de mi compañera Melissa Proaño. El título es Muros, celdas y espectros. Corría el año de 1907. Iniciaba la construcción de un lugar que albergaría a aquellos que por distintos motivos habían infringido la ley. El ingeniero francés Arthur Francis Grodnowski fue el encargado de construir un moderno edificio de estilo porfirista que se transformaría en la Penitenciaría General del Estado de Sonora. Parte de los materiales usados fueron las mismas rocas extraídas del cerro sobre el que se edificaría dicho sitio, y este sería construido por los presos que ya se encontraban en el lugar. Durante sus funciones se vivieron diversos hechos, como el amotinamiento por parte de los presos, así como la implementación de la última pena de muerte en México. Este edificio fungió como tal hasta 1979, pasando la propiedad a manos del gobierno del estado, y 6 años más tarde se convertiría en el Museo Regional de Sonora y Centro INA. Alrededor del edificio se han compuesto diversas leyendas, como las almas de los presos, que aún se les puede escuchar gritar desde los calabozos o desde sus celdas, pidiendo ser liberados, así como la aparición de ellos en los diversos pasillos. Imagina que la sala donde hoy puedes ver tranquilamente una exposición antes fue utilizada por ese recluso para dar cumplimiento a su condena. A pesar de sus macabras historias, el edificio de la antigua penitenciaría es considerado parte del patrimonio histórico de los sonorenses por su valor simbólico, arquitectónico y cultural que aporta a la región. No dudes en visitarlo. Para el Baúl de Pesqueira, Melissa Proaño. Antes de pasar a la entrevista, me gustaría leerles una pequeña semblanza de nuestra invitada. Ella es egresada de la licenciatura de Arquitectura de la Universidad de Sonora y con casi 15 años de experiencia profesional, 7 de los cuales se ha desempeñado en la iniciativa privada, en las áreas de diseño arquitectónico, proyecto ejecutivo, coordinación de proyecto y construcción. Desde el 2015 formó parte del proyecto de protección técnica y legal de monumentos históricos en el Centro INA Sonora. Es pasante de la maestría en arquitectura en la línea de investigación de asentamientos humanos y patrimonio de la Universidad de Sonora. Actualmente se desarrolla como maestra de horas sueltas en la licenciatura de arquitectura de esta misma universidad. Muy buenas tardes, Anabel. Es un gusto tenerte aquí con nosotros en el Baúl de Pesqueira. Hola, buenas tardes. El gusto es mío. ¿Te parece si empezamos con la entrevista? Claro que sí, adelante. La primera duda que me surge es ¿cómo surgió en ti el interés por la arquitectura? Y esta pregunta me la hacen mucho, sobre todo pues desde que empecé a estudiar arquitectura. Y yo creo que hasta estas alturas de mi vida tengo la respuesta así concreta. Mi interés creo que viene influenciado por mi papá. Mi papá es electricista de oficio, de profesión. Entonces yo siempre lo vi trabajando en obra, en construcción, lo vi con planos, con catálogos de conceptos, que yo no sabía que era un catálogo de conceptos, y creo que de ahí se influenció en mí para que yo me inclinara por una carrera de ese tipo. Ya cuando estaba como en la prepa sí me gustaba la construcción, lo que medio entendía, lo que sabía, y creo que de ahí surge como un interés de mi parte. Sin embargo, creo que ya
se terminó de fraguar estando en la carrera. Ya como que ahí mi interés se consolidó y dije, ok, sí, esto me gusta, esto es lo que quiero estudiar. En ese momento, ya a lo largo de mi vida me han gustado muchas otras cosas más también, pero creo que básicamente de ahí surge, de la influencia de ver a mi papá en su oficio y ya estar estudiando y saber de qué se trataba ya más a detalle en la carrera, y creo que ahí fue donde se terminó de consolidar mi gusto por la arquitectura. Qué padre, porque parece que es algo que empezó en tu casa y que terminó de consolidarse ya cuando estabas ahí. O sea, fue como que una pasión adquirida, no sé. Sí, porque habrá mucha gente que sí, desde que estaba chavito decía, quiero ser arquitecto, pero realmente a veces ni sabemos qué implica ser arquitecto. Entonces sabemos que es el que diseña o el que construye, pero tiene muchísimas áreas más. Entonces yo creo que ya estando en la carrera pude decir, ok, sí es esto, pues, o sea, sí había un interés, una influencia, y hasta que estamos estudiando, porque definitivamente creo que estamos muy jóvenes cuando decidimos qué estudiar y a veces no sabemos ni a qué le estamos apuntando, ¿no? Definitivamente. Y pues hablando de estas áreas, ¿no? De que ya todas las carreras tienen como que su especialización o cosas que pueden hacer más allá. Entrando un poquito ya en el tema de esta semana, ¿cómo y cuándo se determina que un bien material es histórico? Un bien inmueble específicamente, que pues es mi área, es histórico de diferentes maneras. Puede ser por determinación de ley. Existe la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos, en donde dice que un inmueble puede ser histórico si es del siglo XVI al XIX. Entonces, si es de 1899, ya es considerado hasta 1900 histórico por determinación de ley. Sin embargo, también hay otra opción que marca esta ley, que es cuando tiene un valor histórico para la nación. Hay, por ejemplo, ahorita rápidamente te digo, en Sonora tenemos la cárcel de Cananea. Entonces, ese inmueble es de 1906, si no me equivoco, por ahí. Ese inmueble tiene un decreto, porque si bien no cumple con la parte de la temporalidad que marca la ley, cumple con el valor histórico para la nación. Entonces, ahí radica su importancia, por lo cual ya es por determinación de ley. Sin embargo, también existe el patrimonio artístico, que también es histórico. O sea, nosotros sabemos que historia ya es lo que pasó ayer. Entonces ahí podríamos englobar muchísimos otros monumentos que no los tiene la ley determinados como tal. Entra los monumentos artísticos o con valor así cultural, y esos son siglo XX, digamos ya, ¿no? Entonces esos deben de cumplir otro tipo de características según la ley, pero ya ahí en esa parte metemos esa temporalidad del siglo XX. Entonces, por ejemplo, desde tu profesión, ¿por qué crees que es tan importante la protección, restauración y conservación del patrimonio histórico? Híjole, es importante porque estamos hablando de un patrimonio edificado, de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestra cultura, que todos estos detalles a final de cuentas marcan quiénes somos como población y podemos hablar de una identidad. Es importante conservarlos porque son parte de la herencia que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Es importante que ellos conozcan cómo se hacían las cosas antes, cómo vivíamos antes, cómo se construía, cómo se concibió un edificio a veces, dadas las características culturales de la sociedad en ese momento. ¿Qué estaba pasando? La arquitectura siempre nos habla de la sociedad, es un reflejo de la sociedad. Entonces, si nosotros conservamos esa parte, vamos a saber qué sucedía y quiénes éramos y quiénes habitaban esta ciudad, hablando de Hermosillo, por ejemplo. Entonces, eso nos habla de quiénes somos como sociedad y de dónde venimos, y creo que es bien importante conservar nuestra historia y conocer nuestras raíces.
A continuación, la cápsula número 2 a cargo de Kevin Flores, legislación mexicana en materia de conservación de... Buenas tardes, soy José Alonso Castorena Castillo, alumno del 7º semestre de la licenciatura en Historia. La siguiente cápsula es sobre la legislación mexicana en materia de conservación del patrimonio histórico. En México, la protección del patrimonio histórico está plasmada en diversas piezas de la legislación. La Ley General de Bienes Sociales, creada en 2004. Se señala en su artículo 4 que los monumentos arqueológicos y los monumentos históricos y artísticos, propiedad de la Federación, se regularán por esta ley y la Ley Federal sobre Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas y Artísticos e Históricos. La anterior ley fue creada en 1972. Se trata de la ley más importante en cuanto a la protección del patrimonio histórico, pues, en su artículo 49, prohíbe comerciar con monumentos arqueológicos. Además, en su artículo 1 se estipula que el objeto de esta ley es de interés social y nacional, y sus disposiciones de orden público. También se aprueba la posesión de piezas arqueológicas a particulares, pero sin otorgarles la propiedad de estas, y se estipula que las autoridades municipales y estatales también son responsables por la conservación de estos bienes y de la ejecución de esta ley. Entre las instituciones encargadas de la protección del patrimonio histórico mexicano y la ejecución de las anteriores leyes se encuentra el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la CONACULTA, fundada en 1988, y cuya función era específicamente el apoyo y la correcta difusión de la cultura, desde las tradiciones hasta las representaciones artísticas del país. Cabe resaltar que la CONACULTA se eliminó en 2015 y fue reemplazada por la Secretaría de Cultura. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, fundado en 1939 y absorbido por la Secretaría de Cultura en 2015, se encarga de preservar, investigar y difundir el patrimonio antropológico, histórico y paleontológico de la nación para el fortalecimiento de la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta. Gracias. Esta breve pausa me gustaría seguir con esta pregunta que siempre me ha rondado la cabeza. ¿Qué sucede cuando un bien histórico por sus condiciones debe ser demolido? O sea, puede en este caso hablarse de una pérdida histórica y de memoria colectiva. Bueno, si primero hablamos de demolición, creo que es un término bien fuerte, ponerlo al lado del término de un bien histórico. Entonces yo creo que desde ahí deberíamos de olvidarnos o de quitar o de decir no existe esta conjunción de términos bien histórico junto a demolición. Creo que la demolición debe de ser el último de los casos y que suceda casi por condiciones ajenas a nosotros como por fenómenos naturales o terremotos, algo así, o sea, debemos de conservar o de hacer lo posible y todo lo que está en nuestras manos o en nuestra parte para conservar ese bien histórico, porque es un bien histórico, el término lo dice, o sea, salvo que esté así, que vaya a suceder una tragedia si se desploma por sí solo, que la verdad es que son los menores de los casos que en mi experiencia he visto. Creo que no debemos de hablar de bien histórico y demolición en la misma frase, o sea, definitivamente no. Debemos de hacer lo posible para conservarlo, para preservarlo, y si hablamos de que se pierde la memoria, pues sí se pierde. Si bien es cierto, la memoria puede conservarse a través de otros medios, o sea, siempre es bueno tener de una manera física, tangible, que podamos verlo, esos bienes. Yo creo que bien no sería como una pérdida sustancial, porque pues como comento hay otras maneras de conservar esa memoria. Creo que sí deberíamos de tratar de hacer lo posible y lo que esté en nuestras manos para preservarlo. O sea, nunca y que se nos quitara de la idea la demolición de un bien histórico. O sea, jamás para mí. Pues ahorita que lo mencionas, ya para concluir, ¿por qué crees que es importante que la sociedad se involucre en la conservación de los patrimonios? Porque estamos
Creo que transitando o en una etapa como sociedad en la que estamos, por ahí lo leí, me gustó la frase, no es mía, que estamos transitando a ser un pueblo o una ciudad sin pasado. Sí nos acordamos de repente hechos históricos relevantes, pero generalmente siempre estamos pensando en cosas que ocurrieron a veces en otra ciudad o a nivel nacional o a nivel estado, pero lo nivel local, lo nivel de la sociedad común, lo que pasaba cotidianamente, cómo vivía la gente antes, esa parte creo que se nos está olvidando y es ahí donde creo que la arquitectura juega un papel muy importante desde la conservación de los inmuebles, de estas casas viejas que de repente dicen, es que ya no sirve esa casa, no puedo hacerle un segundo o tercer nivel. Pues no, porque sus características son diferentes, porque la gente en ese tiempo vivía diferente, porque este barrio era diferente. Y tampoco se trata de mantenerlos estáticos y de que no se acepten cambios, pero hay maneras de hacer este tipo de intervenciones y no generalmente pues como se recurre a veces malamente en demoliciones o en pérdidas o en dejarlos ahí abandonados hasta que solitos se caigan, que tardan mucho tiempo en caerse, por cierto. Pero es importante pues conservar ese patrimonio que nos dejaron a nosotros y conservarlo para nosotros, dejarle algo a los que vienen detrás de nosotros mismos. Tienes toda la razón. De hecho, con esa reflexión me gustaría cerrar el programa. Anabel, te agradecemos muchísimo por brindarnos tu tiempo para venir a hablarnos de este tema tan importante. Ojalá que más adelante pudiéramos volver a tener una entrevista así y ahondar más en el tema todavía. Claro que sí, cuando quieran, con mucho gusto. Que sí, cuando quieran, con mucho gusto. Y a continuación tenemos la cartelera. Buenos días, mi nombre es Esmeralda Jauregui y estoy a cargo de la cartelera de eventos del 8 de noviembre al 15 de este mismo mes. Para los alumnos de la Universidad de Sonora que busquen acreditar Culturés, esta semana tenemos dos grandes exposiciones. Por una parte, sigue vigente la muestra fotográfica Visiones desde la Memoria, hasta el 17 de noviembre del 2022. Con un horario al público de 11 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes, en la Sociedad de Artesanos de Hidalgo. Al igual que la exposición plástica de maestros y egresados de artes plásticas que tiene lugar en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. En el tema musical se encuentra un recital de guitarra dirigido por el maestro Germán Mendoza en el Auditorio Chavarín en el Departamento de Contabilidad. Por otro lado, se abre la convocatoria para participar en el 43º Simposio de Historia y Antropología, edición internacional, que tiene como temática la inclusión y expulsión en Latinoamérica, miradas históricas y antropológicas, a realizarse del 17 al 21 de abril del 2023 en Hermosillo, Sonora. Por último, el día de mañana, 9 de noviembre, es el último día del Festival Maestro José Eduardo Pierson, llevado a cabo en Imuri, Sonora. Estos son todos los eventos de la semana. Gracias por escucharnos. Con esto concluimos esta semana. Quiero agradecer también a la audiencia, a José Luis Jara en los controles y a nuestro productor Jesús Motel. Hasta la próxima semana.
sitting on the park bench, eyeing little girls with bad intent. Snot running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Hey, Aqualung, drying in the cold sun, watching as a frilly panties run. Hey, Aqualung, feeling like a dead duck, spitting out pieces on his broken lung. Hey, Aqualung. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad, El Baúl de Pesqueira. enriqueciendo la historia sonora.